Bueno, nuevamente con ustedes. Vamos a continuar, segunda parte de este taller práctico del enfoque de la taquicardia de complejos anchos. Recordemos que cuando estamos frente a una taquicardia de complejos anchos, el 80% de las veces esta corresponderá a una taquicardia ventricular. Y por probabilidades y por casuística, es mucho más frecuente que esa taquicardia ventricular sea monomorfa que las otras que conocemos. El otro 20% restante puede tratarse de una taquicardia supraventricular con conducción aberrante o de una taquicardia supraventricular preexcitada. Habíamos dejado en el taller anterior nuestro último trazo, este que vemos a continuación, en el que vemos que va rápido, que el RR es constante en algunas partes, pero por eso es importante ver todo el electrocardiograma completo para que veamos que en algunas derivadas es muy notoria la variabilidad del RR. Entonces, este es un trazo irregular de complejos anchos y que en algunos de los complejos podemos apreciar una onda R que asciende no en una forma muy vertical, sino más bien oblicua, compatible con una onda delta del Wolff-Parkinson-White. Entonces, cuando tenemos una taquicardia de complejos anchos, nos puede orientar mucho para su diagnóstico la regularidad o irregularidad del mismo. Cuando es irregular, solamente vamos a pensar en dos posibilidades: que sea una fibrilación auricular preexcitada o que sea una taquicardia ventricular polimorfa, que como esta última se origina en diferentes focos a nivel ventricular, el RR puede variar. La monomorfa ligeramente podría tener variabilidad, pero es muy escaso y difícil ver, sobre todo por la velocidad a la que va. Y que la monomorfa no tiene ese comportamiento paroxístico que sí pueda tener la taquicardia ventricular polimorfa. Entonces es por esto que este trazo en este electrocardiograma de dos derivadas que estamos viendo es compatible con una fibrilación auricular preexcitada, y si el paciente está estable o inestable, el tratamiento de elección se llama cardioversión eléctrica. En este electrocardiograma estamos viendo una clara morfología de bloqueo de rama derecha en B1. Nos llama la atención de que el QRS está ancho, pero no es tan ancho como lo vimos en otros trazos anteriores. Por eso es que empecemos entonces a analizarlo. Miren, en D1 yo tengo un QRS positivo y en ABF tengo un QRS negativo. Lo que me quiere decir, o lo que me quiere dar a entender, que en el plano cartesiano está ubicado en el cuadrante superior izquierdo, compatible con un posible hemibloqueo anterosuperior. Pero cuando yo tengo este trazo compatible de taquicardia, de complejo ancho, que no es tan ancho como los otros, y que tiene una morfología de bloqueo de rama derecha, yo voy a pensar en una taquicardia ventricular del tipo fascicular. Estas, si bien cierto es rara, son de buen manejo, son sensibles al uso del verapamilo. El paciente casi siempre va a estar estable hemodinámicamente y se caracterizan por eso, porque todas tienen una morfología de bloqueo de rama derecha y nos va a dar el diagnóstico es la orientación del eje. La más común, la más frecuente es esta, la taquicardia ventricular fascicular posterior, en la que tenemos un eje izquierdo. Acá, por ejemplo, tenemos un bloqueo de rama derecha, pero el eje es derecho.
Si yo tengo el QRS en D1 orientado hacia la isoeléctrica negativa y yo tengo ABF positivo, entonces tengo un eje derecho. Eso me da a entender que yo tengo una taquicardia ventricular del tipo fascicular, en este caso la anterior. Y acá, en donde hay una morfología de bloqueo de rama derecha, pero yo tengo un eje que miren D1 es positivo y ABF también, o sea, no está desviado, es un eje normal, ahí yo voy a tener la taquicardia ventricular fascicular septal, que es mucho más rara todavía, pero que tenemos que pensar en ella, considerarla y saber que existe. Bloqueo de rama derecha, D1 positivo, ABF también, taquicardia ventricular fascicular septal. Continuemos. Acá tenemos unos complejos QRS que son anchos, a primera vista son anchos, pero que llaman la atención, sobre todo acá abajo en el dedo largo, la morfología de ellos. Miren este QRS, no se parece a este, pero vuelve y retoma esta forma y va alternando. Esta es la llamada taquicardia ventricular bidireccional o alternante, que como su nombre lo dice, no está originada en un solo foco, sino en dos, o de pronto, si llegase a tener más, ahí es cuando tenemos la puerta de entrada a una taquicardia ventricular polimorfa o incluso peor que el paciente nos llegase a entrar en una fibrilación ventricular. Son unos focos que disparan su forma automática y recíprocamente uno va alternando y va disparando al otro. Y así se va yendo este trazo alterno. Obviamente, como están en puntos distintos del ventrículo, por eso es que es la forma diferente como se aprecia en el trazo electrocardiográfico. Taquicardia ventricular bidireccional. Miren acá este trazo. Nos llama la atención que hay unos QRS normales, estrechos, pero también hay unos QRS anchos. Pero esos QRS anchos, algunos tienen polaridad positiva y otros tienen polaridad negativa. Entonces, cuando alterna el QRS negativo y positivo, ahí es cuando tenemos la taquicardia ventricular polimorfa, que recordemos que no es lo mismo que la taquicardia ventricular de puntas torcidas y se diferencian en que esta última, las puntas torcidas, cuando el ritmo está en sinusal, yo tengo un QT prolongado. En cambio, la taquicardia ventricular polimorfa, el QT es normal y es por eso que dentro del abordaje terapéutico, si él estuviese estable desde el punto de vista hemodinámico, se pudiese utilizar amiodarona para su tratamiento. En cambio, en la taquicardia ventricular polimorfa, yo no lo podría utilizar porque la amiodarona prolonga aún más el QT y me va a perpetuar la arritmia. Es por eso que, si el paciente estuviese estable desde el punto de vista hemodinámico, el medicamento de elección sería sulfato de magnesio para las puntas torcidas, incluso la misma lidocaína o la sobreestimulación con marcapaso, pero si el paciente llegase a estar inestable o peor aún, en paro cardiorrespiratorio, el manejo, sin lugar a dudas, es una desfibrilación. Si el paciente está en paro, no hay necesidad de colocar analgesia y sedación. Espero entonces que esto haya quedado claro, que repasemos todos estos trazos de taquicardias de complejos anchos, que casi siempre va a ser una de origen ventricular y que esa ventricular casi siempre va a ser monomorfa, pero recordemos también que puede haber una taquicardia supraventricular con conducción aberrante, y eso me ensancha el QRS, o que esté preexcitada y también me ensancha el QRS. Recordar también que todo QRS ancho
no significa origen ventricular o trastornos en la conducción a este nivel, sino que puede estar otros factores mediando ese ensanchamiento, como por ejemplo una hipercalemia o la estimulación de un marcapaso o un dispositivo de estimulación eléctrica. Recordemos que los criterios para el diagnóstico de la taquicardia ventricular y confirmarlo son el de Brugada, que es en las precordiales, el de Berekei, que es en ABR, y el de Pava, que es en D2. Y que esto lo voy a utilizar cuando yo veo una taquicardia de complejo ancho y que es regular. Porque si fuera irregular, pensaría en la fibrilación auricular preexcitada o en la más rara, pero peligrosa, taquicardia ventricular polimorfa. Espero que esto haya quedado claro y déjenme sus comentarios al respecto. Un abrazo y hasta la próxima.